Voy a recibir a mi invitado, Ricardo Valdés. Él ha sido ex viceministro del Interior y actualmente es director ejecutivo del Capital Humano y Social Alternativo, con quien vamos a dialogar. Señor Valdés, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Disculpe tal vez la indignación que demuestro al momento de comentar esto, pero sinceramente, disculpen ustedes, pero no puede haber otra posición. O sea, no puede haber otra forma de comportarse, de expresarse en torno a esto, señor Valdés. ¿Qué le genera a usted todo ello? Indignación, decepción, frustración, son todos sentimientos negativos en realidad. Y lo primero que quiero decir es mi solidaridad con el pueblo de la libertad, que en realidad viene siendo realmente atacado por diversos frentes, por la criminalidad. Entonces, en ese sentido, ando realmente muy preocupado por lo que viene pasando en la libertad. ¿Cómo queda la palabra del gobierno, señor Valdés? Yo he hecho una introducción de todo lo que ofrecieron el día lunes en conferencia de prensa, ¿no? A viva voz y con un voz todo imponente, pero a la larga estamos terminando el jueves, mañana es viernes y no hay absolutamente nada. Y no exageramos, ¿ah? No hay nada de lo que prometieron, señor Valdés, amigos televidentes. Bueno, me parece que la expresión del representante de las Fuerzas Armadas es carísima. No pueden intervenir porque no han recibido ningún plan. Exacto. Y eso es una constante en todo el país. No solamente es en Trujillo, en La Libertad, también ocurre lo mismo en Lima y ocurre lo mismo en otros lugares donde también se han declarado estados de emergencia, en Piura, por ejemplo. Lo que pasa es que este gobierno maneja los estados de emergencia y las decisiones solamente con criterio político para amainar la sensación de disgusto de la población. Y la verdad es que es ya impactante que todos los medios a nivel nacional en el Perú, la sociedad empresarial y, en fin, una serie de referentes de la academia soliciten la renuncia del ministro y un cambio en el sector y la presidenta y el primer ministro no escuchan, no les importa, siguen manteniendo la misma inercia que no ha dado resultados y no los va a dar. Entonces creo que es absolutamente justificada su indignación, que creo que en su caso es el portavoz de la indignación de toda la ciudadanía. En estos instantes estamos cubriendo una información porque han colocado otra dinamita en otro negocio y así estamos todos los días. Han encontrado dinamita el día de hoy en plena vía pública donde están ambulantes cerca al mercado mayorista. Dinamitaron otro negocio, en fin, o sea, ese es pan de cada día, señor Valdés, amigos televidentes. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no hay decisión política? ¿Qué sospecha usted? Porque o sea, algo tendría que hacerse, algo elemental, pero ¿por qué no hay esa decisión política, cree usted, de luchar contra la criminalidad? Creo que no tienen brújula, creo que no tienen un plan, no saben qué hacer, el ministro no tiene ideas, no consulta con nadie, es una persona que se pelea con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, se pelea con la policía misma, Con los periodistas. con los periodistas todo el tiempo y con la sociedad civil y con todos quienes pongan por delante una voz de preocupación, él va a estar ahí. Él va a estar ahí contestando de manera altisonante, soberbio, y la verdad es que eso no nos va a conducir absolutamente a nada. Él es un operador político que está puesto ahí por la presidencia de la República y por las autoridades del Ejecutivo para justamente poder lidiar con todos aquellos procesos que los inculpan. Y creo que en este caso específico de la detención preliminar es como una confesión de parte. Ellos han propuesto un proyecto de reforma de atención preliminar que excluye todos los delitos de corrupción. Exacto. Y ahí está. Yo creo que eso es en el fondo lo que motiva al Ejecutivo, cómo evadir el brazo de la justicia y los delitos de corrupción. Y ahí está también, lamentablemente, el hecho de que la Comandancia General de la Policía haya permitido que se saque de carrera a los principales oficiales que venían combatiendo la corrupción en el poder.
Espero que realmente esta situación no se extienda a otros oficiales de la policía y que en efecto se pueda combatir la criminalidad, pero desde otro escenario. Y tendrá que entender la presidenta de la República y el primer ministro que ya no se puede continuar con esta suerte de estrategia, entre comillas, porque no hay estrategia. Esto es una inercia simple, pura, llana, que no nos conduce a nada más que al desastre en el que estamos ahora. Efectivamente. Ahora, la población, los que nos miran, los ciudadanos, escucharán, ¿no? Detención preliminar, y tal vez no conocen la concepción de toda esta normatividad. En sencillo, explíquenos usted qué es la detención preliminar y por qué es una herramienta importante para perseguir el delito a través del Ministerio Público, para enterarnos el peso, ¿no?, de esta norma. Dentro de las herramientas que tiene el Ministerio Público es solicitarle al Poder Judicial la posibilidad de detener a un presunto delincuente cuando ha cometido un delito que tiene una pena superior a los 4 años, cuando no es detenido en flagrancia, es decir, cuando no es detenido dentro de las 48 horas. Entonces, cuando por ejemplo, si hoy día detuvieran en efecto a los que han atentado contra algún local en Trujillo y han pasado 48 horas, ya no hay flagrancia. Por lo tanto, no se le puede detener de acuerdo a nuestras normas y a nuestras leyes. Sí se le puede detener preliminarmente si es que un juzgado así lo admite. Lo que hizo el Congreso de la República en diciembre del año pasado, aquí nomás, hace poco menos de un mes atrás, fue eliminar la detención preliminar en casos de no flagrancia por el Poder Judicial. Exacto. Fue tal el escándalo que el Congreso de la República, entre las normas antitécnicas que ha dado a lo largo del 24, dio marcha atrás y planteó un nuevo proyecto de ley, mientras estaba vigente y sigue vigente la ley que declara que no hay detención preliminar en casos de no flagrancia. Esa es la ley que tenemos hoy. Entonces, por ejemplo, a un sicario, a un extorsionador, hoy no se le puede detener preliminarmente, no se le puede dar a una cárcel para interrogar, porque está protegido por la ley que ha dado el Congreso. Esa ley fue, a su vez, reformada por el Congreso, pero de acuerdo al procedimiento tenía que entregársela al Ejecutivo para que ellos puedan observarla o simplemente ratificarla y promulgarla. Había un plazo y casi faltando un par de horas para vencer el plazo, donde el Ejecutivo pudo haberla promulgado, no la promulgó. Exacto. La observó y dijo: la detención preliminar se podrá dar siempre y cuando sea para delitos por encima de los 8 años de pena. Ahí está. Ese es el quid del asunto. Ahí está la trampa. Ahí está el hecho de que ellos se favorezcan, o de alguna manera favorecer a los corruptos y delincuentes, yendo contra la ciudadanía. Ahí está la trampa, señor Valdés. Pero no solamente está la trampa, sino que está el dolo y está el daño. Porque para evitar los delitos de corrupción, que están todos por debajo de los 8 años, aunque sean más la pena que pueda recibir, con esta disposición han impedido o impiden que cualquier delito de corrupción pueda ser juzgado de manera preliminar, se detengan preliminarmente, que esos son, digamos, 10, pero junto con esos 10 delitos de corrupción han dejado por fuera 78 más, que tiene que hacer con prostitución, rufianismo. Efectivamente, señor Valdés. Para tenerlo claro, hemos hecho un cuadrito ahí, son 88 delitos que han quedado fuera. Tenemos ahí un cuadro para que el público entienda la magnitud de la decisión que ha tomado el gobierno de Dina Boluarte. ¿Qué delitos han quedado fuera? Ahí lo tenemos. Homicidio simple, lesiones graves. Estos delitos no entran en la ley, ya lo sacó el gobierno. Homicidio simple, lesiones graves, violencia contra la mujer, violación sexual mediante engaño, acoso sexual a menores, favorecimiento a la prostitución, minería ilegal, proxenetismo, ojo con el Congreso, y también igual que la minería ilegal metidos ahí,
tráfico ilícito de migrantes, tráfico de productos forestales, apología al terrorismo, participación en bandas criminales, soborno internacional, cohecho activo y pasivo, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y negociación incompatible, integración a grupos armados liderados por extranjeros, en fin, estos y más, 88 delitos se han quedado fuera, señor Valdés. Exacto, sí, y entonces Terrible. todo eso han hecho porque como no podían dar una ley que diga los delitos de corrupción no pueden ser juzgados, no se puede tener a nadie preliminarmente por delitos de corrupción, no lo pueden hacer, está prohibido. Claro. Entonces dieron una ley ómnibus, arrasaron con todos esos delitos que afectan la seguridad de los ciudadanos para salir libres de los delitos de corrupción. Es donde están, obviamente, incursos, bueno, hay carpetas fiscales, donde hay varios congresistas, la presidenta de la República, su hermano, y en fin, otros más, ¿no? Finalmente, que han tomado una decisión de ponernos en riesgo a todos para salir ellos bien librados. Y acá hablamos un juego en pared entre el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República. Y cuando hablamos Congreso, hablamos, porque hay que decirlo, de los partidos que respaldan, en este caso a Dina Boluarte. Y ahí no hay izquierdas ni derechas. Ahí no existe caviares o no caviares. Ahí existe simplemente corruptos. Hay que decirlo, corruptos. Ahí no existe derechas, izquierdas, de centro, caviares, no caviares. Ese término de caviares ya sinceramente está trillado. Allí se habla simplemente de corrupción y criminalidad. Y ahí parece que están jugando a pared, señor Valdés. Complicidad, para agregarle Sí, un poco más un adjetivo a lo que acaba de decir. Totalmente, totalmente. Complicidad. Son cómplices de la situación en la que nos encontramos todos los ciudadanos. Son cómplices de la criminalidad. Señor Valdés, ¿qué nos queda hacer a los ciudadanos? ¿Qué nos queda hacer finalmente, pues, a los ciudadanos que vemos que la situación va de mal en peor? Ahora, permítame de esta interrogante que se me vaya. El gobierno se sostiene por varios grupos políticos. En esto es Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Renovación, Perú Libre, en fin. Pero que quien está gobernando y quien lo ha negado a los cuatro vientos el día de ayer es César Acuña. César Acuña ha vuelto a negar que es cogobierno. Y no puede negar lo que es evidente, señor Valdés, amigos televidentes. Eso ya parece una mofa que nos quiere hacer, ¿no? Mire, acá hay un juego político que me parece patético porque en realidad no toma en cuenta a los ciudadanos. Y la verdad es que el apoyo que recibe en estos momentos la presidenta de la República es un apoyo prestado. Y está prestado hasta el momento en que se llamen a las elecciones. Cuando se llame a elecciones en abril, ya la presidenta de la República no puede apelar a cerrar el Congreso. Entonces, en ese momento, la presidenta de la República, el Ejecutivo, si queda sin su principal arma para poder cerrar el Congreso y, por lo tanto, continuar. Ya no tienen esa posibilidad constitucional. Entonces, en ese momento yo creo que se van a empezar a redefinir las alianzas y el tablero político va a cambiar. Totalmente. Y creo que en ese sentido, Alianza para el Progreso, que has jugado un rol muy importante en esta alianza con el Ejecutivo, ahí está el presidente del Congreso también, de APP, pues tendrán que ver qué hacen. Y me da la sensación de que no van a querer estar asociados a un gobierno que no está haciendo prácticamente nada por defender a los ciudadanos. Entonces creo que lo que acaba de decir el presidente de APP, el gobernador de La Libertad, César Acuña, ya es un indicador que van a dejarlos libres, los van a soltar al vacío muy pronto. Terrible situación. Señor Valdés, ahora sí entro ya con la última interrogante. ¿Qué nos queda hacer a los ciudadanos? Los ciudadanos ya estamos indignados, ya sentimos que esto no podemos más con toda esta realidad. Yo no sé si el gobierno lo entiende, no, en realidad no lo entiende, y si lo entiende no le interesa, pero el ciudadano no puede más. Hoy día, o sea, el colmo de la situación es que, para que veamos la dimensión, señor Valdés, han dinamitado el local del Ministerio Público, lo hicieron volar en pedazos, y hoy día han puesto una dinamita a una persona ambulante que vende sandalias en la calle. O sea, a ese nivel hemos llegado, o sea, no les interesa absolutamente nada.
Entonces, ¿qué nos queda hacer como ciudadanos ante esta realidad, señor Valdés? Mire, le voy a responder de una manera muy concreta y pensando en el mediano plazo, no en el corto plazo, porque la emoción nos lleva seguramente a tomar decisiones equivocadas. Lo que yo recomendaría es tener un poco la cabeza fría y en el corto plazo vamos a tener que entrar en un proceso electoral. En Ujú. estos momentos tenemos un gobierno que fue elegido en una dicotomía entre el fujimorismo y Perú Libre. Elegimos mal, tuvimos el presidente que tuvimos, Castillo, con una vicepresidenta que es la que nos gobierna el día de hoy. Elegimos mal. Tuvimos y pusimos congresistas que no tenían formación alguna. Volvimos a elegir mal, lo que solicitaría en un escenario electoral muy complicado, porque vamos a tener más de 40 partidos Sí, políticos. terrible. Yo lo que recomiendo es que realmente pensemos antes de dar nuestro voto, porque quienes reciban nuestro voto son los que nos van a gobernar. Por Exacto. favor, pensemos bien a quiénes vamos a votar y no votemos con el hígado, votemos con la cabeza. Exacto. Pensemos realmente quién nos ofrece la mejor posibilidad, quiénes son los que nos van a permitir tener más trabajo, los que nos van a dar realmente seguridad. Y yo desconfiaría de que salgan con el discurso pena de muerte y qué sé yo, con este Sí, discurso agresivo, populista, demagógica, sí. populista penal. Eso no sirve para nada, es más de lo mismo. Y eso es lo que prometía también Cerrón en su momento. Entonces, tengamos mucho cuidado al momento de Efectivamente. elegir. Elijamos bien, que es la única forma que tenemos realmente de protegernos y de Sí. tener autoridades que realmente piensen antes de dar normas. Señor Valdés, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y dar obviamente su análisis ante esta complicadísima realidad que vivimos los peruanos, porque no podemos hablar solo de la libertad de Trujillo, los peruanos vivimos en zozobra. Señor Correcto. Valdés, un abrazo a la distancia y muchísimas gracias. Un abrazo también, ha sido un gusto estar con ustedes. Hasta otro momento.